capítulo 5 trata del inicio y el resumen del Nuevo Testamento. Y los primeros 5 libros que vamos a ver hoy son los libros de historia. Pero sí es muy importante dejar claro que esto que vamos a ver hoy es algo muy breve. Es muy breve porque más adelante, conforme avancemos en el estudio del libro, vamos a profundizar en estos libros pues, que vamos a ver hoy. Resulta ser que los primeros 5 libros, cuando comienza el Nuevo Testamento, los conocemos como los libros de historia. Y tenemos ahí los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y tenemos Hechos de los Apóstoles. Y ya que vamos a empezar a estudiar el Nuevo Testamento, tenemos que comenzar donde termina el Antiguo. Entonces, en sus Biblias podríamos ir a Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 3, y nos vamos a dar cuenta cómo termina el Antiguo Testamento y descubrir que el Antiguo Testamento termina con una promesa muy importante en el plan de Dios, ¿verdad? Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 3. Ok, ya lo tenemos. Y dice así: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Estamos en Malaquías capítulo 4 y versículos del 1 al 3. Lo que nosotros tenemos ahí es una promesa. El Antiguo Testamento termina con una promesa, y la promesa es la venida del Mesías. Dios promete a los judíos, bueno, que en aquel día, el día ardiente, el Mesías vendrá para salvar a su pueblo, para destruir los enemigos de Israel y establecer su reino con los judíos, siendo la cabeza de las demás naciones. Entonces, cuando entramos al estudio del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que inmediatamente en el Evangelio de Mateo vemos la continuación de esta historia. Y el Evangelio de Mateo comienza de una forma muy interesante, porque comienza con la genealogía, ¿verdad?, de Jesucristo. Esto nosotros lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 1. Si vamos a Mateo 1, capítulo 1, versículo 1, encontramos que todo empieza con el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham, ¿verdad? Entonces, aquí yo traje estas hojitas porque aquí hay algo pues bien interesante, ahí se lo pueden pasar, que es las genealogías. Es algo muy importante porque a la hora de que termina el Antiguo Testamento con una promesa y el primer libro del Nuevo Testamento comienza con una genealogía, esto es para enlazar las dos partes. Y por ahí lo que sucede es que en el Evangelio de Mateo se nos presenta a Cristo como el heredero al trono, el hijo de David. Estas hojitas pues ahí les va a ayudar un poco. Entonces, lo que sucede es esto: primero termina el Antiguo Testamento con una promesa, llegamos al Nuevo Testamento y nos topamos con los primeros 5 libros, y resulta ser que los primeros 5 libros cuentan la misma historia. En Mateo, Marcos, Lucas y Juan viene el Mesías y le ofrece a Israel el reino prometido, con él siendo el rey. Pero nosotros sabemos, bueno, que ellos lo rechazan. Y lo que sucede es que en el primer evangelio, el de Mateo, al empezar con la genealogía de Jesús y dejar claro que es hijo de David, eso es con un propósito, y es con el propósito de dejar claro que Jesús es el Mesías y es el heredero legal al trono de Israel. Y esto es muy importante porque resulta ser que el Evangelio de Mateo se retrata a Cristo como el rey que vino a sentarse en el trono de Israel. Y este es el de la promesa que vemos en Malaquías. La promesa que vemos en Malaquías
resulta ser que también se registró en 2 de Samuel. En 2 de Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 13, leemos: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Eso es 2 de Samuel capítulo 7, 12 y 13. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Sucede esto: en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel, vemos la promesa de que del linaje de David saldrá el Mesías. Y más adelante, cuando termina el Antiguo Testamento, en Malaquías, vemos la promesa de que el Mesías efectivamente vendrá en su día. Entonces, cuando termina el Antiguo Testamento y entramos al Nuevo, en el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que lo primero que hace el evangelista es presentar la genealogía de Cristo. Y esto es con un propósito, y el propósito es que nos quede bien claro que Cristo es el Mesías y que Cristo es del linaje de David y es efectivamente el que puede reclamar el trono de Israel. Por eso es que en Mateo lo que nosotros tenemos es el evangelio que retrata a Jesucristo como el hijo de David. En Mateo vamos a encontrar que se refiere mucho en las enseñanzas de Cristo al reino de los cielos. Y bueno, ¿por qué habla mucho en Mateo del reino de los cielos? Bueno, porque el reino de los cielos precisamente se refiere a Israel como la cabeza de las naciones, ¿verdad? Y con el Mesías, con Cristo sentado en el trono. Entonces, por eso nosotros encontramos frases y palabras claves en el Evangelio de Mateo, donde vemos cómo Cristo empieza a predicar. Por ejemplo, en Mateo, eso sí lo pueden buscar, capítulo 4, versículo 17. En Mateo 4, capítulo 4, versículo 17, vemos cómo comienza Jesús a predicar, cómo está registrado en el Evangelio de Mateo. Y comienza así, dice Mateo 4, versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, en el Evangelio de Mateo lo que nosotros vemos es cómo Cristo se presenta y se revela a sí mismo como el Mesías, como que si aceptan el ofrecimiento de él, el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos es Israel, ¿verdad? Gobernando con el Mesías prometido en el trono. Y por eso es que la gente estaba atónita, porque cuando aparece Cristo viene con un montón de señales y prodigios que les confirman a ellos que efectivamente él es quien dice ser. Por eso es que se hacen una pregunta, y es una pregunta muy clave, y la encuentran en Mateo capítulo 12, un poquito más adelante, en el versículo 23. La gente en este evangelio nos damos cuenta que se pregunta una y otra vez: ¿será este aquel hijo de David? Mateo 12, 23 dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Y por qué es eso? Porque primero que nada, al Cristo predicar el reino de los cielos, lo confirma con las señales. Entonces los judíos, conociendo la promesa de Malaquías y conociendo la promesa del descendiente de David, pues se pregunta: entonces, ¿será este quien dice que es? ¿Será este el rey? Y esa es la pregunta clave de este evangelio. Entonces, el Evangelio de Mateo, todo el libro gira alrededor de esta pregunta. En realidad, todo el libro de Mateo se trata de la presentación de Cristo Jesús como el rey de los judíos, el hijo prometido de David, el que reinará para siempre en Israel y sobre el mundo. Entonces, el Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de Mateo, donde nos presenta a Cristo como Jesucristo, el hijo de David. Ese es el primer libro. Recuerden que vamos a ver los libros de historia. ¿Por qué libros de historia? Porque cuentan una historia precisamente, y cuentan la historia de Cristo, el Mesías en la tierra. Entonces, después del Evangelio de Mateo pasamos al Evangelio de Marcos, y resulta ser que el Evangelio de Marcos retrata a Cristo Jesús diferente. Lo retrata como el siervo de siervos. En Marcos capítulo 10, versículo 45, encontramos el versículo clave de este evangelio. Marcos capítulo 10, versículo 45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Y este es el versículo clave de Marcos y es el que nos da el bosquejo del Evangelio según Marcos. Lo que sucede es que Cristo en este Evangelio retratado que vino para servir, vino con una misión urgente porque el hombre estaba en su pecado y era necesario el rescate del pecado, ¿verdad? Y es por eso que en este Evangelio ustedes encuentran la palabra luego, la palabra pronto, la palabra inmediatamente, que se repiten varias veces como en ningún otro libro. Incluso resulta ser que en este Evangelio los primeros 10 capítulos se tratan de la obra de servicio de Cristo Jesús y los últimos 6 tienen que ver con su obra de sacrificio. Según Marcos, Jesucristo vino para servir y también para dar su vida en rescate por nosotros. Él vino para servirnos y esta misión fue urgente porque el hombre estaba perdido en su pecado. Entonces resulta ser que en este Evangelio encontramos un aspecto diferente al del primero. El aspecto que encontramos aquí es de Cristo, el que vino a servir, ¿verdad? Después pasamos a otro Evangelio, que es el Evangelio de Lucas, que es sumamente interesante. Lucas, en las hojitas de la genealogía, que por ahí les di, lo pueden ver, Lucas contiene una genealogía de Jesús en el capítulo 3. Si van a Lucas capítulo 3, encuentran del versículo 23 al 38 una genealogía registrada ahí muy importante. Dice Lucas capítulo 3, versículos del 23 al 38. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, va avanzando, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Voy a esperar que pase el tren. Ok, bueno, volviendo al tema. En Mateo vemos que la primera genealogía que nos topamos nos traza a Jesús hasta David, ¿verdad? El legítimo heredero al trono. En Lucas encontramos otra genealogía, pero esa la traza hasta Adán. ¿Y por qué es eso? Porque en el Evangelio de Lucas Cristo es retratado como el Hijo del Hombre. Y lo que al leer el Evangelio de Lucas vamos a encontrar es que vemos a Cristo como el hombre perfecto, el hombre que no pecó, el hombre que vino a la tierra, que vivió y no tuvo ningún pecado. De hecho, el libro de Lucas nos retrata a Cristo como el hombre perfecto. Por esa razón, la palabra hombre en este evangelio se repite más de 100 veces en los 24 capítulos de Lucas. Entonces vemos un evangelio que nos presenta a Cristo de una manera diferente a los anteriores. Ahí tenemos los primeros 3 libros. También algo muy importante Lucas es que nos acerca al lado humano de nuestro Salvador. Lo vemos en muchas situaciones como el amigo de pecadores, se destacan sus emociones y sus relaciones con los demás. Y lo vemos todo resumido en el versículo clave de este evangelio, que es Lucas capítulo 19, versículo 10. En Lucas capítulo 19, versículo 10, vemos como Cristo, el Hijo del Hombre, vino para buscar y salvar lo que se había perdido debido al pecado, ¿verdad? Dice ese versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es Lucas 19, 10. Además sabemos que para los estudiantes de la Biblia algo muy importante, que Lucas es el evangelio que se escribió en orden cronológico. Los demás evangelios cuentan los mismos hechos, pero no en orden cronológico porque están enfatizando diferentes aspectos, ¿verdad?, de la vida de Cristo. Pero Lucas procuró escribir la historia en orden. Eso lo vemos en Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Se los voy a leer, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber, muy importante, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces resulta ser que este evangelio Lucas lo escribe a Teófilo y él mismo lo dice: las quise escribir por orden.
Entonces, cuando vamos a estudiar la Biblia y queremos ver los acontecimientos en el orden debido que sucedieron, en el orden cronológico, lo podemos hacer en Lucas. Entonces, como les recuerdo, hoy es muy breve lo que estamos viendo. La idea es ver brevemente los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, que son llamados los libros de historia. Y ahora me imagino que tienen una idea por qué se llaman los libros de historia. Vemos en los 3 primeros evangelios que están contando la misma historia desde diferentes ángulos, ¿verdad? Diferentes formas de verlo. Y llegamos, esos son los primeros 3 evangelios, y llegamos a Juan, que Juan es un evangelio totalmente distinto a los demás. De hecho, bueno, a mi gusto es el evangelio más precioso y el más bonito, a mi gusto personal, porque nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. De hecho, el evangelio de Juan se destaca totalmente del resto, ¿verdad? Se destaca del resto porque Juan ahí nos presenta al Mesías como el Hijo de David, el prometido que se sentaría en el trono de Israel para siempre. Y también resulta ser de que en Juan tenemos un versículo clave, ¿verdad? Y el versículo clave pues nos encierra todo y nos presenta una genealogía que lleva a Cristo hasta Dios, ¿verdad? Hasta el principio y hasta el fin, que es Juan capítulo 1, versículo 1. Juan traza el linaje de Cristo hasta la eternidad pasada. Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia no se equivoca. Tenemos una genealogía. Recuerden, tenemos la promesa en Malaquías, en el último libro del Antiguo Testamento, donde dice, viene un Mesías. Y en el primer evangelio del Nuevo Testamento encontramos donde empieza con una genealogía que nos traza a Cristo hasta David como el legítimo heredero al trono. Después tenemos Lucas, que nos da una genealogía que nos lleva hasta, como el Hijo del Hombre, hasta Adán. Y ahora, por si nos quedaban más dudas, tenemos Juan, donde nos muestra una genealogía más y nos lleva hasta la eternidad, ¿verdad? El propósito de este evangelio, el de Juan, es presentar a Jesucristo como Dios en la carne. Por eso es que el título que vemos una y otra vez en ese evangelio es el título Hijo de Dios, para referirse a Jesús destacando su divinidad. Entonces, pues ahí sabemos claramente que si usted quiere ver a Cristo como el Hijo de Dios, puede ir a Juan. Si quiere descubrir a Cristo como el hombre perfecto, entonces, ¿a cuál evangelio puede ir? A ver si ponen atención, a Lucas. Ok, perfecto. Y así por el estilo encontramos que cada uno de los 4 evangelios tiene una forma diferente de contar las cosas y nos presenta a Cristo de una forma diferente. Lo cual es muy importante porque a la hora de estudiar la Biblia, si usted no lo toma en cuenta, pues no, posiblemente no lo haga bien. Y llegamos al último de los primeros 5 libros, que es Hechos de los Apóstoles, que este es un libro bastante interesante, bastante delicado, y que vamos a tratar de observar brevemente todos juntos. Y lo primero que vamos a ver es el título de ese libro en su Biblia, ¿verdad? Si ustedes buscan el título del libro Hechos en los Apóstoles, posiblemente encuentren el nombre del libro que dice Los Hechos ¿de quién? De los Apóstoles, ¿verdad? Esto es muy importante porque desde el puro título nos presenta el contexto del libro. No estamos leyendo los hechos de los apóstoles, que no puede ser jamás la experiencia de un cristiano común y corriente. Estamos hablando de la experiencia que tuvieron hombres extraordinarios, apóstoles escogidos por Dios, y estamos leyendo acerca de ellos, de los hechos de algunos hombres escogidos y especiales, los 12 apóstoles más Pablo. Eso es muy importante porque resulta ser que este libro, de Hechos de los Apóstoles, es uno de los libros más peligrosos que hay junto con Hebreos. ¿Por qué es peligroso? Porque si usted no tiene en cuenta lo que está pasando exactamente en este libro, usted puede torcer lo que dice la Biblia. Porque lo que está pasando en este libro es que vamos a ver una transición de Israel a la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en los evangelios anteriores viene Cristo y presenta el reino, ¿verdad? Con él como rey. ¿Y qué pasa? Lo rechazan, ¿correcto? Lo rechazan una y otra vez y termina en la cruz del Calvario. Pero resulta ser que en la cruz
hay una oración muy importante que está registrada en la Biblia y que esa oración nos va a dar la clave de lo que va a suceder después en Hechos de los Apóstoles. Y les voy a decir cuál es esa oración para que lo chequemos. Y eso está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas capítulo 23, versículo 34, vemos registrada una oración de Jesús, muy importante cuando él está en la cruz. Y la oración dice así, y Jesús decía, Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Junto y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces lo que sucede es que en medio de los evangelios vemos cómo es rechazado Cristo, pero se registra esta oración. Y analicemos la oración. Bueno, en la cruz Jesús le pide al Padre que perdone a los judíos. ¿Por qué? Porque según él no sabían lo que hacían. Es por eso que en el libro de Hechos lo primero que vamos a ver es que Dios le da a Israel una oportunidad más de aceptar a Jesús como el Mesías y así aceptar el reino que él estaba ofreciendo. Y este segundo ofrecimiento es lo que vamos a tratar de ver a partir de ahora un poquito por encima, pero eso es porque más adelante en sus libros, si tienen sus libros, se van a dar cuenta que en el capítulo 9, en la página 201, se analiza con profundidad Mateo, se analiza con profundidad el libro de Hechos, algo ahí muy importante, pero creo que si lo vemos brevemente lo vamos a entender. Bueno, lo primero entonces es que los Hechos de los Apóstoles, el título nos dice Hechos y son las obras de los apóstoles. Segundo, vemos que es una continuación del Evangelio de Lucas. ¿Y cómo sabemos que es una continuación del Evangelio de Lucas? Bueno, porque en Hechos capítulo 1, versículo 1 queda claro. En Hechos capítulo 1, versículo 1 dice, en el primer tratado, Teófilo, otra vez Teófilo, el mismo que vimos en el Evangelio anterior, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces ya por ahí nos damos cuenta que el autor es Lucas y que esto es una continuación de la historia que vimos en el Evangelio de Lucas, una continuación de la historia de todos los anteriores evangelios. Entonces, este segundo ofrecimiento del reino de Israel lo vemos en el pasaje clave del libro de Hechos. En su Biblia podrían rayar y marcar este pasaje clave porque aquí está resumido este libro. Eso es Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Ese sí lo podríamos buscar, Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vamos a ver si pasa el tren. Ahí Michi lo quiere leer. Hechos capítulo 1, versículos del 6 al 8. Hechos 1, del 6 al 8 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, buenísimo. Ese es el pasaje clave. ¿Qué vemos ahí? Bueno, primero nos damos cuenta que los apóstoles le preguntan a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué? Porque ellos conocen las promesas. Ellos saben muy bien que lo siguiente que va a suceder es que se restaure el reino con Cristo a la cabeza. Sin embargo, Cristo no les dice que no, algo muy importante, les dice que no les toca a ellos saber el tiempo en que van a hacer las cosas, y más bien les habla de que van a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículos del 6 a 8. Entonces lo que vemos es que en la primera parte de Hechos vamos a ver a los apóstoles predicándoles solo a Israel. ¿Por qué? Porque le está anunciando una vez más la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino mesiánico. Eso si los judíos se arrepienten y reconocen a Cristo como el Mesías. Eso lo vemos en Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21. Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21. Ahí está clarísimo. Dice: así que
arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, la segunda venida, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, declaró Dios por medio de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en Hechos, en los primeros capítulos, lo que vemos es que los discípulos reciben poder por el Espíritu Santo, ¿verdad? En Pentecostés, e inmediatamente salen ¿a dónde? Salen a Israel. ¿A predicar qué? A predicar, hacer el segundo ofrecimiento del reino. Pero, bueno, como ustedes saben qué pasó con ese segundo ofrecimiento. Ese segundo ofrecimiento fue nuevamente rechazado. Y esto es donde nos lleva al punto de la transición. Cuando el ofrecimiento es rechazado, vamos a ver cómo en Hechos ocurre una transición de Israel a la iglesia. Lo que era antes un misterio, que era la iglesia, es revelado, y Dios deja a un lado a Israel por un tiempo y se enfoca en esta iglesia que es revelada. Pero lo vamos a ver acá en orden. Lo primero que vamos a ver en este orden es que en el libro de Hechos, ¿verdad? Vemos como la nación de Israel rechaza el segundo ofrecimiento, como matando al mensajero, matando a Esteban en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7 matan al mensajero, y este es el rechazo oficial de los líderes y el pueblo de Israel. A partir de este momento comienza la transición, que la vamos a observar brevemente. Por el rechazo del Mesías, en Hechos 7, Dios deja de lado a Israel por un tiempo para levantar la iglesia entre los gentiles. Y eso lo tenemos bien clarito. Vamos a Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 26, donde el apóstol nos deja bien claros este asunto, ¿verdad? Romanos capítulo 11, versículos del 25 al 26. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Bueno, nosotros sabemos que Romanos nos está hablando a nosotros, ¿verdad? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dice que no quiere que nosotros ignoremos este misterio para que no seamos arrogantes, sino que ha acontecido endurecimiento de Israel hasta que entre la plenitud, bueno, de los gentiles. Entonces, viendo brevemente, es muy interesante y muy fácil de entender este asunto de este cambio donde Dios deja a Israel y empieza con la iglesia. Primero, como lo vimos en Hechos, en los primeros capítulos de Hechos, salen a predicar el evangelio a Israel. Es rechazado y matan en Hechos 7 al mensajero. A partir de ahí comienza la transición. ¿Y cuándo la vemos? En el siguiente capítulo, en Hechos 8. En Hechos 8, capítulos del 26 a 40, vemos el evangelio, que llega un gentil que es prosélito a la religión de los judíos, que es el eunuco, el etíope, que es un gentil por nacimiento y un judío por elección propia. Entonces en Hechos 7 rechazan finalmente, y en Hechos 8 llega el evangelio a un gentil. Prosélito se había convertido a la religión de los judíos, pero al fin y al cabo siempre es un gentil por nacimiento. Después en Hechos 9, Dios llama a Saulo, a Pablo, y revela que es para ser su apóstol. ¿A quién? A los gentiles. En Hechos 10, siguiente capítulo, Pedro alcanza a los gentiles, el primer pagano, que es la historia de Cornelio, el romano, ¿verdad? Que todas la sabemos, donde Pedro en Hechos 10 le predica a Cornelio. Cornelio se arrepiente, recibe a Cristo como su Salvador y nace de nuevo por el Espíritu de Dios. Entonces ahí empezamos a ver la transición, ¿verdad? Se empieza a dejar Israel y se empieza a llevar el evangelio a los gentiles. Después en Hechos 11 y 18 sucede algo muy importante también, que es que Pedro regresa a Jerusalén y le explica a los judíos que están ahí lo que está sucediendo, que el evangelio se está predicando a los gentiles. Claro, al principio hay cierta oposición y hay cierto escepticismo, pero finalmente cuando Pedro termina de darle la explicación en Hechos 11 y 18, los judíos lo aceptan. Entonces vemos como ya los judíos se dan cuenta que el evangelio llega a los gentiles, y los capítulos de 13 al 28
la transición se ve sumamente clara con el apóstol Pablo y el establecimiento de la iglesia entre los gentiles, porque se establece la primera iglesia, la de Antioquía, ¿verdad? Entonces vemos como claramente Dios deja a Israel y vuelve su mirada a los gentiles. ¿Por qué es importante enfatizar en esto con el libro de Hechos? Bueno, muy sencillo, porque si tenemos presente que el capítulo 1 al capítulo 7 se está ofrecimiento el evangelio a Israel, no vamos a malinterpretar la Biblia, viendo cosas que hay ahí, sabiendo que es para confirmación, digamos, hay señales, hay prodigios, hay cosas, pero es para confirmar el mensaje entre los judíos. Después del capítulo 7, donde muere el mensajero, hasta al final vemos como Dios deja a Israel y empieza a trabajar con la iglesia, y el trato es totalmente diferente. Es algo que hay que tenerlo muy claro, porque si no tergiversamos la escritura. Por ejemplo, un ejemplo de tergiversarlo, bueno, la gente que no toma en cuenta que Hechos es una transición de Israel a la iglesia, lo vemos casi desde los primeros capítulos, cuando toman este asunto de Pentecostés, ¿verdad? De que reciben el Espíritu Santo y que empiezan a hablar en otras lenguas. Pero nosotros sabemos, por lo que hemos estudiado hasta la fecha, que todo eso era señales para confirmar el mensaje que se está dando Israel. Si usted no tiene presente eso, puede ser de que usted tome esa enseñanza y usted crea que usted puede recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas, y está aplicando algo a su vida que no debe aplicar a su vida, porque es solo para esa gente especial en ese tiempo especial. Entonces, resulta ser que con Hechos tenemos los primeros 5 libros de historia, que era el tema de hoy. Como les digo, es algo muy, muy breve. Claro, hay mucho que ver con respecto a la transición, pero como les decía, en la página 201 del libro, cuando lleguemos ahí, vamos a llegar a los libros de transición, y entonces sí, vamos a estudiar Mateo, de arriba abajo, vamos a estudiar Hechos, porque la transición es muy importante y tiene cosas muy interesantes. Pero hoy la idea era ver un vistazo así general de los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Ahora, bueno, para terminar, para los que están estudiando el libro, se darán cuenta de que hay unos detallitos de los que no hablé, pero son muy sencillos. Bueno, primero en el libro que estamos estudiando, Cómo estudiar la Biblia, se nos explica que los primeros 5 libros del Nuevo Testamento forman un conjunto porque registran la misma historia, ¿verdad? Eso nos queda claro. Vemos la historia de la primera venida de Cristo Jesús, y el libro de Hechos es simplemente una continuación de esa historia. También descubrimos que los evangelios se dividen en 2 grupos, los sinópticos, que son los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados así porque se ven parecidos. De hecho, la palabra sinóptico quiere decir parecidos, se ven parecidos, ¿verdad? Entonces, cuando escuchen esa palabra, no es algo muy complicado, simplemente es que son bien parecidos. Y con el Evangelio de Juan es totalmente diferente. Lo que sucede es que los primeros 3 tratan de los aspectos visibles y terrenales de la primera venida de Cristo, y Juan tiende a destacar lo invisible de la divinidad hecha carne. Y llegamos al libro de Hechos, que es tan simple como la continuación de la historia narrada en los evangelios, y es un libro de transición de Israel a la iglesia. También para los del libro, pues por ahí vieron que se menciona un querubín, ¿verdad? Se dieron cuenta que habla sobre un querubín, que las caras del querubín corresponden a un evangelio. Bueno, y con esto pues terminamos. Eso está en Ezequiel. Si quiere, vamos a Ezequiel capítulo 1, versículo 10, y ahí vemos este asunto del querubín. Lo que sucede con esto del querubín es que aquí aplicamos el estudio de los tipos y cuadros, ¿verdad? Y resulta ser que el querubín, pues vemos un tipo y cuadro perfecto de los evangelios. Ezequiel capítulo 1, versículo 10 dice así, hablando del aspecto de las caras del querubín. Bueno, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. Si tomamos en cuenta los tipos y cuadros, esto se resuelve así. Como el querubín en Ezequiel tiene 4 caras, nosotros tenemos 4 relatos del mismo evento, de la misma historia, pero resulta ser que cada una de esas 4 caras corresponde en tipo y cuadro a uno de los evangelios. Entonces, resulta ser que el evangelio de Mateo corresponde a la cara de león de los querubines. Bueno, porque el león de la tribu de Judá es el rey de reyes y señor de señores, ¿verdad? Y como vimos en Mateo, se nos presenta a Cristo
como el Mesías, ¿verdad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. En Marco, la cara del querubín que corresponde es precisamente la del buey, porque en Marcos es el evangelio que retrata a Cristo Jesús como el siervo de siervos, y el buey es el animal que lleva el yugo de trabajo. Igual en sus libros tienen los versículos que pueden ir chequeando. Y bueno, resulta ser que entonces tenemos ahí a a Marcos que retrata a Cristo, bueno, como la cara del querubín que corresponde al buey. Lucas es un libro acerca de Cristo como el hombre perfecto, y por eso corresponde a la cara de hombre de los querubines. Y finalmente queda la cara del querubín del águila, que se destaca de los demás, porque el resto andan sobre la tierra. Sin embargo, el águila vuela, ¿verdad? El águila está sobre ellos. Lo que sucede es que el águila, bueno, el hombre, el león y el buey son criaturas que andan por la tierra. El águila vuela por encima de ellos, y ese corresponde al evangelio de Juan, ¿verdad? Que nos presenta a Cristo como Dios, muy por encima de cómo presenta los otros evangelios. Entonces, bueno, recapitulando nada más, recuerden que es sencillo. En realidad lo que encontramos es un libro escrito en orden. Hay veces pensamos que es muy complicado, pero es porque nos falta un poquito de conocimiento y de trabajar duro en el estudio de la Biblia. Ahora que empezamos en el estudio del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que los primeros 5 libros son de historia, igual a el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los primeros libros son de historia. Entonces incluso ahí hay un paralelismo, pero un paralelismo pues que lo veremos con más detalle más adelante. Entonces, bueno, ese era el tema que me tocaba. En realidad eran poquitas páginas, me imagino que todos lo leyeron, y ahí pues traté de tomar un poco de lo de las páginas y ver los aspectos interesantes.